hacer las cosas. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra del Señor, que el Señor juzgue entre nosotros dos, y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán, de los malos la maldad. Por eso mi mano jamás se alzará contra usted. Y esta expresión que encontramos aquí son palabras de David con Saúl. Y me gusta, porque en el contexto de aquí, David todavía no es rey por completo, aunque ya está ungido, aunque ya tiene la promesa, pero está siendo perseguido por quien fue Saúl. Y ustedes recordarán que Saúl, podríamos decir que fue alguien que en algún momento lo quiso. Es más, es su suegro, es el padre de Mical, es alguien que le proveyó esposa, es alguien que estuvo ahí, que hubo una cercanía, que le dio la oportunidad de pelear contra aquel gigante. Y bueno, hay un respeto de David para con Saúl. Pero en esta parte ya había una fricción, ya había una persecución. Y entonces le dicen a Saúl, Saúl, fíjate que David está en tal parte y es tu oportunidad para que vayas contra él. Y dice Saúl, vamos, toma a guerreros y los lleva, ve a unas ovejas y en las ovejas ve una cueva. Dice la palabra que Saúl tuvo necesidades físicas. La Reina Valera usa otras palabras, pero realmente lo que está diciendo ahí es que Saúl tuvo la necesidad física de tener que satisfacer las necesidades físicas, ¿no? De ir, como diríamos nosotros, ahorita vengo, voy al baño, ¿no? Pero él entró a una cueva y él estaba en la cueva y en el fondo, él no sabía que en el fondo estaba David. Él no se imaginaba que en el fondo estaba David. Y entonces van y le dicen a David, las personas guerreras que él tenía a un lado de él, de las que hemos platicado, de quiénes eran, y le dicen, mira David, el Señor te ama, el Señor te prospera, el Señor te lo puso aquí, es tu oportunidad, es el momento para que tú le puedas quitar la vida a Saúl y te vuelvas rey. Y hermanos, ¿no se te ha pasado que de repente hay situaciones que pudieran parecer hasta engañosas, ¿no? Que uno dice, esto es del Señor, esto es del Señor. Esto es la respuesta a mi oración, pero fíjense el corazón de David, porque David en este momento, en lugar de decir, voy a quitarle la vida a Saúl y voy a ser rey y ya se acabaron los problemas. Es más, David pudo haber dicho en su mente, esto es una providencia de Dios, lo voy a lograr. Él tomó la decisión de decir, yo no puedo hacerle un daño al ungido de Dios. O sea, él sigue siendo rey, él sigue siendo una persona, él sigue siendo alguien importante en el reino. Yo no lo voy a hacer, pero dice, pero voy a dejarlo en las manos de Dios. Voy a dejar que Dios juzgue. Y me encanta el refrán que usa ahí, ¿no? Porque lo malo, la maldad es de los malos. O sea, mi naturaleza no es ser así. Mi naturaleza no es comportarme de esa manera. Mi naturaleza no es yo tomarle la vida a ellos. Hermanos, yo me imagino en el grupo de David que cuando él regresó y que vieron todo lo que hizo, que no atentó contra la vida de Saúl. ¿Qué hiciste? Pues no estamos en guerra contra él. Pues no estamos decididos a hacerle ya para quitarlo y tuviste la oportunidad y simplemente cortaste un pedazo de su vestimenta y de lejos le gritaste que tuviste oportunidad, pero no lo hiciste. O sea, ¿qué estás pensando, David? Pero de esta porción de la Escritura, amados hermanos, aprendemos que hay que dejar a Dios ser Dios. Hay áreas en nuestra vida como cristianos que tú y yo tenemos que aprender de David para darnos cuenta que es mejor dejárselo a Dios. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera tocado a Saúl? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera actuado con maldad contra Saúl?
Lo que estaba dándose cuenta David era que quien iba a dar juicio a esa situación no era David, no era él mismo, no eran sus soldados, no eran otras personas, sino que Dios mismo. Porque, amados hermanos, va a haber situaciones en tu vida en las que el que tiene que tomar la situación simplemente es Dios. Y hay que dejar que Dios lo tome y lo haga. Aunque tengamos en nuestra vista que la solución es tener ahí la espalda y yo nomás le puedo hacer así y ya se soluciona. Pero ver más allá de las situaciones, pero esto lo tiene que hacer Dios. No lo puedo hacer yo. Lo tiene que hacer de Dios. ¿Te has sentido perseguido por alguien en alguna ocasión de tu vida? ¿Te has sentido coaccionado por alguna situación? ¿Te has sentido mal por alguien o por alguna persona? ¿En qué lugar tiene Dios en esas situaciones? ¿Qué sucede en tu vida o en mi vida cuando alguien se te acerca para hacer algún mal? Diría algún conocido por allá por México que te acercó el caballo. O sea, que te hizo algún daño. ¿Qué lugar tiene Dios en esas situaciones? ¿Qué espacio tiene Dios en esos momentos? ¿Tiene lugar Dios o no? Cuando se acerca un Saúl a nosotros, ¿Dios está en esa respuesta que vamos a dar o no está Dios ahí? ¿Es lo que vamos a hablar hoy? Si le damos espacio a Dios de que sea Dios en los momentos complicados con otras personas cercanas, con otras personas que tal vez tenemos que hallar una solución. Así que lo primero que podemos ver es que tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Y cuando digo soberanía, es que menciono que Dios tiene control y poder específicamente sobre ciertas situaciones, ¿no? No quiero que confundan la palabra soberanía porque de repente, pues hay líneas teológicas que les encanta usar esa palabra como para decir que tú y yo somos como robots y que la voluntad de nosotros pues ya está condicionada, que los de aquí van al cielo y los de acá no. No estoy usando esa palabra en ese sentido soberanía. Estoy usando la palabra soberanía de que Dios, hay momentos específicos que Él tiene sí el control en la historia para hacer sus planes. Y nosotros tenemos que confiar y reconocer eso, porque hay momentos en los que la Escritura nos dice que nosotros no metamos las manos, que no metamos las manos ahí, que el Señor nos está diciendo, yo aquí voy a tomar el control. No sé si te ha pasado que de repente tienes que delegar en tu trabajo, en lo que tú haces y dices, oye, tengo muchísimo trabajo, tengo que delegar. Y entonces empiezas a capacitar a alguien y vas a delegarle a esa persona, te voy a delegar trabajo. Pero si nunca has delegado trabajo, te cuesta hacerlo y entonces lo que vas a empezar a hacer no es delegar, es controlar. O sea, sí te voy a dejar que tú lo hagas, pero tienes que hacerlo como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, y empieza una persona a estar controlando en lugar de delegando, ¿no? De esa manera. Y cuando sucede algo así, amados hermanos, lo que está ocurriendo es que simplemente mantenemos el control y no dejamos que la otra persona pues pueda tener una idea, pueda estar dando de una mayor respuesta a una solución a algo. A veces, amados hermanos, nosotros en la vida queremos tener el control de las cosas. A veces, si no dejamos a lo mejor a otras personas delegarles y que las otras personas tengan esa libertad de hacerlo, a veces con Dios hacemos lo mismo. No queremos dejarle el control a Dios en ciertas situaciones. David no se apropia del derecho de juzgar ni de quitar lo que Dios aún no ha quitado. Hay situaciones en las que podemos
afectar a otras personas, pero eso no nos corresponde. O sea, hermanos, como cristianos, nuestra naturaleza como hijos de Dios no es afectar a otras personas. En nuestro ADN aquí no debemos de tener un comportamiento vengativo. En nuestro comportamiento no debe de estar el pensamiento de, y yo me las voy a cobrar, yo le voy a hacer un daño, porque no me puedo quedar con esto. O sea, a mí me lo hicieron, pues no me voy a quedar así, te lo voy a devolver. Y eso no debería estar en la mente de un cristiano, porque uno podría pensar, decir, bueno, entonces me dejo que me hagan, dejo ser como lo que está aquí, ¿no? Que todo el mundo me esté pisoteando. Tampoco es de eso. Pero la Escritura nos va a enseñar que nosotros tenemos que practicar algo y decir, Señor, tú eres soberano. Señor, ante las personas que se acercan conmigo para hacer algo que va en contra de mi integridad, Señor, yo no puedo vengarme. Yo no puedo hacer algo malo en contra de ellos, porque están hechos a tu imagen y semejanza, pero te dejo a ti el juicio. Te pido, por favor, que tú tomes control. Ahora, Dios no necesita que nosotros castiguemos a otros. Dios actúa en su tiempo. Es decir, nosotros, amados hermanos, no somos la herramienta destructora de Dios para cumplir su venganza con las personas. Eso es un pensamiento medieval. Si ustedes voltean a ver en la historia y ustedes ven a la iglesia histórica o la iglesia popular, a la iglesia católica romana, pues ustedes se van a dar cuenta que ellos pensaron eso, ¿no? O sea, empezaron que en el nombre de Dios hicieron un montón de guerras y en el nombre de Dios le quitaron la vida a un montón de personas y en el nombre de Dios, pues solamente eso tendrían de Dios, esa expresión en nombre de Dios, porque todo lo demás no está ahí, no está bien. Y nosotros, tú y yo, que se nos quite de la cabeza pensar que pues somos mercenarios de Dios o somos guerreros de Dios como para tomar la venganza y encarnar la venganza en contra de las demás personas. No, no podemos hacer eso. Jesús nos enseña que la forma correcta de hacer las cosas es a través del amor, a través de otras herramientas. Nuestro armamento, como dice Efesios, pues es muy diferente a alguien que no conoce al Señor. Es una armadura, amados hermanos, que transmite espiritualidad y transmite amor. Por ejemplo, un hermano en la iglesia contaba que tenía un vecino muy difícil. No sé si tú tienes un vecino muy difícil, pero se cuenta que de repente puede haber vecinos complicados y que cada mañana encontraba en su patio basura. Imagina que en tu patio, tú en la mañana al despertarte, encuentras basura. Y entonces tú te das cuenta que es tu vecino, porque era tantas veces que lo ves que te paras temprano. Y entonces dice esta historia que de repente vieron que el vecino iba con su bolsita y se la dejaba ahí en la parte de su vecino. Oye, ¿por qué lo hace? Se cuenta esta historia que él sentía que quería hacer algo en contra de él. Se empezó a enojar, pero decía que empezaba a orar. Y empezó a orar por él. Y dijo, Señor, te pido por mi vecino, porque tengo el deseo de regresarle el agravio. Quiero abrir la bolsa y quiero tirar toda la basura en su jardín. Quiero hacerle algún daño. Y empezaba a expresarle todo lo que había en su corazón. Pero después de orar, cada mañana, cada vez que veía la basura, él empezaba a quitar de su corazón el sentimiento de venganza y esperaba. Dice la historia, amados hermanos, que de repente este vecino se enferma. Tiene una enfermedad complicada, tan complicada que su esposa lo deja y se va. Y lo deja. Y en una ocasión, este hermano va a la casa del vecino porque sabe que está enfermo, que está abandonado. Él se dio cuenta que dejó de ver la basura en su casa. Ya no había basura en su casa, pero no porque el vecino no quisiera ponerla, sino porque ya estaba enfermo y no podía hacerlo. Pero él toma una decisión. Y él va y prepara comida, va y toca su puerta al vecino y le dice, vecino, ¿puedo pasar? Sé que estás enfermo y estás solo, se supo aquí entre la comunidad.
y entra y le traje comida, sé que usted no se puede hacer de comer. Y dice que el vecino empezó a quebrarse, empezó a llorar y empezó a sentirse mal. Dijo, ¿cómo es posible que tú me traes de comer? Dijo, si yo he sido malo contigo, yo me he portado malo contigo, yo he sido grosero contigo. Dijo, yo soy cristiano, yo amo a Dios. Y le dijo, y te soy sincero, me fue difícil. Cada vez que yo veía tus bolsas de basura en mi jardín, yo tenía que orar. Yo tenía que dejarle a Dios un espacio. Yo tenía que permitir a Dios ser Dios. Y hoy me permitió estar aquí. Y se abrió una puerta para que ahí se pudiera compartir el Evangelio. Desde ese día ya no hubo basura en su patio, ni chismes en el vecindario, sino una nueva amistad donde se pudo expresar el Evangelio. A veces, hermanos, el bien no se impone con fuerza. A veces el bien se impone con fe, se impone con amor. Y cuando dejamos el juicio en manos de Dios, Él se encarga de cambiar los corazones. Inténtalo. Inténtalo en algún momento decirle, Señor, en este momento yo puedo hacer algo, pero lo voy a dejar en tus manos. Tengo cerca aquí a Saúl y me es bien sencillo yo simplemente tomar la espada y se acaba el problema, pero quiero dejarlo en tus manos. Quiero dejarlo en tus manos. ¿Qué demuestra más confianza en Dios? ¿Un David que le quitaría la vida a Saúl en ese momento? ¿O un David que vemos aquí en las Escrituras que simplemente dijo, yo no puedo atentar contra ti? Yo no puedo hacerte un daño. Se lo voy a dejar en manos de Dios. Ahora, esto no significa que David simplemente no hiciera nada, sino que realmente hizo mucho. O sea, el mensaje de la Escritura no es simplemente, que todo el mundo arrase y me trate mal. No. Amados hermanos, nosotros tenemos que reconocer la forma correcta de actuar. A veces pensamos que el cristianismo es defensiva. Para los niños que están en el soccer, ¿no? La defensa, pues son los que están tratando de estar atrás y que si vienen los que vienen a golpear, simplemente no hacerlo, no permitirlo. Esa es de una manera defensiva. Pero te digo algo, el cristianismo no solamente es defensivo de estar aguantando y poner las agresiones del mundo. El cristianismo es ofensivo también. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que el cristianismo también va en contra? ¿Cómo es el cristianismo que también golpea? Pues el cristianismo golpea, pues no como el mundo lo hace. Uno podrá decir, a lo mejor, el hermano ya nos está animando a que sí nos pongamos los... No. Lo que dice la palabra dice, porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Es decir, ¿de quién está hablando? De la iglesia. Y las puertas del Hades está hablando que son unas puertas que en la antigüedad la puerta pues protegía al imperio, protegía la ciudad. Y lo que está hablando es que la iglesia está llegando y está golpeando la puerta y las puertas no van a prevalecer. La iglesia va a tumbar esas puertas porque la iglesia está de una manera ofensiva, atacando las fuerzas del mal. Amados hermanos, cuando usted está haciendo como Jesús, cuando usted se está comportando como Jesús, cuando usted está actuando como el Señor, cuando usted está poniendo su armadura, cuando usted se está esforzando, cuando usted está actuando de la manera correcta, usted no está siendo defensivo, usted está siendo ofensivo. Usted está atacando las fuerzas del mal, usted está derribando, usted está yendo hacia adelante. Esa es la manera en la que las Escrituras dicen, esta es la manera en la que tú y yo podemos atacar todas las huestes espirituales. ¿Cómo es la que podemos derribar corazones duros? Esta es la manera en la que tenemos que hacerlo. ¿Cómo lo hace el mundo? Pues el mundo le diría a David, pues ahí está, dale con la espada. ¿Cómo nos diría el mundo a nosotros? Agárrate de gritos con el vecino, agárrate de golpes, o déjale de hablar. O sea, ¿cómo le vas a hacer?
El cristianismo no es simplemente defensivo, sino también tenemos la forma bíblica de ir hacia adelante. ¿Cómo es que el cristianismo puede actuar en contra de todas las injusticias? ¿Cómo podemos actuar? Quiero que me acompañes, por favor, a leer Romanos 12, 19, 21. Y la palabra es lindo aquí escucharlo. Dice, no tomen venganza, 12, 19 en adelante. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, versículo 20, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Versículo 21. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Sí, entonces, sí hay que actuar. Sí hay que ponerse a la ofensiva, pero con el bien. Que esa es una gran diferencia. Que si hay que ir hacia adelante, si hay que combatir las injusticias, si hay que combatir las cosas que el mundo está haciendo mal, que el gobierno está haciendo mal, que el maligno está haciendo mal, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a actuar en contra de todas esas cosas? No nos vamos a quedar sentados, no nos vamos a quedar que sigan pasando las cosas que tienen que pasar. Tenemos que hacerlo haciendo el bien. Tenemos que movernos haciendo el bien, haciendo actos de bondad. Las personas empiezan a tener ascuas de fuego en su cabeza. Se cuentan muchas cosas en cuanto a las ascuas de fuego en la cabeza, en cuanto a Roma, y algunos cuentan que era un castigo, que simplemente lo amarraban a un poste y en la parte de arriba le ponían un tazón y ahí iban poniendo ascuas de fuego, y cuando la persona se iba calentando, pues la gente del calor se ponía colorado, rojo, 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 rojo. ¿Y qué pasa cuando alguien siente algún tipo de vergüenza, no? O de incomodidad, y se pone rojo, rojo la persona. Entonces, lo que está diciendo la Escritura, cuando tú te portas bien, cuando tú vas a la ofensiva con el bien, con el amor hacia la otra persona, lo que va a ocurrir es que la otra persona va a decir, yo he sido tan malo, yo he sido grosero, yo he sido, tal vez, he hablado mal, y mira, esta persona está hablando bien. Está hablando bien. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Haciendo el bien a los demás como principal arma espiritual es importante. Oremos por los demás. David, en lugar de quitarle la vida, le dio vida. Con esto no digo que si alguien sufre abuso, simplemente aguante y que siga sufriendo abuso. No. David hizo un bien, pero no permitió que Saúl le quitara o le dañara la vida. David no minimiza la traición que sufrió de Saúl, pero eligió no perpetuar el ciclo de violencia. Así como David cortó solo el borde del manto, podemos poner límites sin venganza. O sea, nosotros tenemos que actuar con bien, nosotros tenemos que responder con bien, nosotros tenemos que hacerlo sin tomar venganza, pero fíjense lo que nos enseña David. David dijo, pues tengo que cortar el manto y tengo que saber que se aleje, porque si no, si aquí cerca le digo y le hablo, él va a actuar. Su naturaleza me puede hacer un daño. Esperó a que se alejara y le gritó, mira, tuve la oportunidad. Eso nos enseña a tener límites también en este proceso. Con esto quiero decir que puede haber situaciones de gente que te ha agraviado tan fuerte, como algún abuso, que te ha hecho un daño terrible, que te ha dejado una lesión de por vida, tal vez mental, tal vez. Aún en esas situaciones, el Señor nos llama a responder con bien. Y si es necesario poner límites, hay que poner límites. Hay que poner límites, pero los límites nos van a ayudar a hacer el bien a esa persona. Porque la venganza solamente es por parte de Dios. Ora sinceramente con quien te ha ofendido, menciona su nombre a Dios. Practica con el Señor. Señor, quiero pedir por favor que me ayudes en tal situación con mi jefe.
con mi vecino, con mi amigo, con mi conocido, con mi suegro, con mi suegra, con alguien que está cerca, y que sientes la necesidad de tomar tus acciones. Y la invitación de esta palabra es que confía en Dios, que le puedas dejar a Dios ser Dios en la situación. Envía un mensaje o palabra amable a alguien con quien tengas a distancia. Establece esa relación con él, de que te muestres de que tu lado, de que lo que hay en ti, no hay maldad. Recuerda el refrán de David: la maldad de los malos, pero el hacer el bien para los hijos de Dios. Habla bien de que te ha criticado, rompe el ciclo de chisme. Mira, yo te cuento algo. En una ocasión escuché de varios hermanos que hablaban mal de un predicador. Y hablaban, no, este predicador es así, así. Y de repente cuando conozco a este hermano que es predicador y platicando con él, cuando él se expresaba de otros predicadores, su palabra en su boca decía: ese hermano está haciendo su esfuerzo, él es un ungido del Señor, pero nunca lo escuché que él dijera una crítica como los que lo criticaban. Le dije, algo hay que aprenderle así a esto. Amados hermanos, nosotros debemos de romper el ciclo. Saúl lo que estaba haciendo era perpetuar un ciclo de violencia ahí contra David. Pues nosotros pongámosle alto. Si el mundo y toda la maldad quiere que siga, que termine con nosotros. Si el mundo contesta a gritos, pues nosotros no contestemos a gritos, rompámosle ahí. Si el mundo responde con fraude, pues nosotros no defraudemos. Si el mundo responde con agresión, pues nosotros no respondemos con agresión. No, de algo amable, con cariño, con amor, como siguiendo las pisadas del maestro. Para esto tenemos que reconocer tú y yo algo bien importante para poder hacerlo, porque lo que ayudó a David poder lograr esto se le conoce como dominio propio. Y el dominio propio es algo que se ejercita, es algo que se logra y es algo que nos da el Espíritu Santo. Pudo hacerlo y no lo hizo. Eso es dominarse a sí mismo. No necesitó de su espada para imponer su autoridad, sino su autocontrol. El respeto que le podían tener y nosotros ver a David y poder respetar a David, no es por el uso, amados hermanos, tanto de su espada, sino su autocontrol en esta situación. Hay otros momentos en los que David no tuvo tanto autocontrol. Ustedes se acordarán de su historia. Pero en esta situación él tuvo un autocontrol de no ser agresivo con Saúl, de no quitarle la vida a Saúl. Los más fuertes y maduros son los que pueden tener esta cualidad. ¿Qué nos enseñaron a los hombres? ¿No? Ser machos. Y un macho es alguien que pues, se deja ir por sus impulsos, ¿no? Un macho en México que puede tener varias mujeres y hijos por todos lados y cosas por el estilo, y eso y a veces cuando le preguntas a alguien que acerca de los cristianos y le preguntaras a un macho, te diría el macho: eso es para las mujeres o para los que ya están grandes ahorita, eso no es para mí. Pero los varones que están aquí y las mujeres que están aquí, esto es para hombres fuertes, para mujeres comprometidas. Esto es de valientes. Esto que ustedes hacen aquí, hermanos, no es para débiles. En nuestra debilidad estamos en el Señor y el Señor nos ayuda, pero ustedes, hermanos, están comprometidos a ir en contra de esto, de su carne. Ustedes están diciéndole a su carne tener un dominio propio y decirle no. Ustedes están diciéndole a su carne para decir sí, esto es para el Señor y no respondo a eso. Y no es fácil. Pero ustedes son personas que hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Perder los estribos o autocontrolarse? Y yo creo que tomar el autocontrol es complicadísimo. Pero se necesita y se requiere esfuerzo de decir, yo voy a lograrlo y me comprometo a hacerlo.
porque soy hombre, porque soy mujer del Señor y el Señor me ha dado su Espíritu Santo y esto es de valientes y yo soy un hombre valiente. Esto es de fuertes y yo quiero ser fuerte en el Señor. Esto es para personas que son valientes. Entonces yo no me voy a acobardar a lo que el Señor me pide, lo voy a lograr. Vamos, hermanos, el dominio propio es importante. David aprendió a medir sus acciones. Debemos de aprender a no matar reputaciones por heridas personales. Nosotros, amados hermanos, debemos de buscar tener autocontrol. Hay un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Es un libro conocido, pero se narra ahí una historia. Lo que nos puede ayudar a nosotros tener autocontrol en nuestras relaciones con nuestro Saúl. Porque todos los que estamos aquí hay un Saúl cerca en nuestra vida. Y entonces, o se puede presentar en algún momento. Pero dice el autor de este libro, Stephen Covey, narra una historia de un hombre en un metro con sus hijos que hacían mucho ruido. Y se cuenta que iba al metro y se cuenta que iba con sus hijos y sus hijos iban brinque y salte, haciendo ruido y corriendo por todas partes. Y él, este hombre solamente estaba así como ido, diríamos en español, no sé cómo decía en inglés, pero como perdido, con la mirada fija en un solo lugar. Y dice la historia, la narración es que los demás pasajeros estaban molestando, porque decían, ¿cómo es posible que no estén controlando a estos niños? Entonces, uno de los hombres se le acercó y le dijo, oye, ¿por qué no controlas a tus niños? Mira cómo van y están molestando a todo el vagón del metro. Entonces el hombre respondió, como que se despertó y dice, oh, lo siento, perdón. Es que venimos del hospital y acaba de morir la mamá, mi esposa y la mamá de mis hijos. Yo venía en shock. Entonces él entendió que su forma de actuar agresiva se empezó a disminuir cuando empezó a tener conocimiento de la situación de la otra persona. ¿Me creerías que hay gente que se comporta como Saúl por las cosas que ha vivido? ¿Recuerdas cuando estudiamos a Saúl de toda la cara que él traía histórica atrás? ¿Te imaginas que a lo mejor tu vecino se porta mal porque nunca ha conocido a alguien que lo ama? Y como no sabe amar y estás cerca de él, pues te tocó. ¿Qué te ha parecido tal vez a una persona con la que te topaste en algún lugar y hubo una fricción y pasó algo complicado y se agarraron y todo? Y si nos ponemos a pensar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la vida de esa persona para que esté reaccionando de esa manera? Tal vez sufrió una infancia con un papá que era con gritos y es la única forma que él sabe o ella sabe responder a través de gritos o de golpes y nadie le ha enseñado. Y posiblemente que lo que estamos viendo ahí es un niño en un cuerpo de un adulto o una mujer adulta respondiendo de esa manera. Pero si nosotros conociéramos un poco más a la otra persona, nos ayudaría un poquito a mejorar nuestro autocontrol en nuestras relaciones. El dominio propio empieza cuando entendemos que no sabemos toda la historia. David se dominó porque sabía que todo, no dependía todo de él, no dependía de su perspectiva. O sea, David dijo, esta situación no depende de cómo yo estoy viendo las cosas, sino de cómo Dios ve las cosas. ¿Qué vivió la persona que te hizo daño para ser así? Posiblemente, amados hermanos, pudo haber vivido situaciones complicadas. Antes de reaccionar, haz una pausa. Como dirían en los anuncios en México, cuenta hasta 10, o hasta 20, o hasta 30. Ponte a orar. Señor, dame paciencia, ayúdame. No tomes decisiones importantes bajo el enojo. Estás enojado, estás enojada, estás frustrado, estás frustrada. No es momento para tomar decisiones. Busca consejo espiritual antes de confrontar a alguien. Habla con alguien. A veces cuando platicamos con alguien alguna situación, después de la charla uno dice, oye, como que ya me calmé un poquito. Necesitaba sacarlo. Pues acércate con alguien para sacarlo. Es necesario a veces hablar las cosas.
Decir, oye, traigo esta situación. Y ya cuando platicas con la otra persona, como que ya las cosas empiezan a irse bajando, bajando de color. Recuerda que el autocontrol es una señal que el Espíritu Santo está trabajando en ti, no una debilidad. El autocontrol es sublime. El mayor autocontrol que podemos ver es en Jesús, que fue hacia